Hola, hola, familia de chismosos y enamorados del espectáculo turco. Bienvenidos a su canal favorito donde las noticias vuelan más rápido que un taxi en Estambul. Hoy tenemos una bomba, pero de esas que no explotan sino que enamoran. Prepárense porque vamos a desenterrar el secreto oculto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Durante meses, incluso años, hemos estado especulando, analizando cada foto, cada entrevista, cada gesto. ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Son amigos? ¿Enemigos? Amantes secretos. La novela fue larga, más que una teleserie de 200 capítulos, y hoy, después de una investigación exhaustiva, al fin les traemos la verdad. Pero antes de que se me lancen encima con preguntas y exigencias, déjenme recordarles que este canal se alimenta de su amor y su apoyo. Así que si son nuevos por aquí y quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, desde los romances hasta los proyectos más ambiciosos, suscríbanse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo explosivo como este. Y por supuesto, déjenme un like gigantesco para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Mientras más likes, más secretos desenterrados. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense porque esto es jugoso, muy jugoso. Durante mucho tiempo todos nos quedamos con la imagen idílica de Kerem y Hande, esa pareja perfecta que nos regaló Senkalkam. El amor traspasaba la pantalla, la química era palpable, las miradas. ¡Ay, las miradas! Era imposible no creer que lo que veíamos era real. Y en cierto modo, lo era. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué se separaron? ¿Qué se escondía detrás de esas sonrisas perfectas y esas fotos de ensueño? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La ruptura, amigos míos, no fue un cuento de hadas desmoronándose. No fue simplemente ya no nos amamos. Detrás de esa fachada de somos buenos amigos, había mucho más de lo que se veía a simple vista. Y ese mucho más es lo que vamos a explorar juntos hoy. Lo primero que debemos entender es el contexto. Kerem y Hande eran dos estrellas en ascenso, dos jóvenes talentosos con un futuro brillante por delante. Senkalkam los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en íconos de estilo, modelos a seguir y, por supuesto, la pareja del momento. La presión era inmensa. La atención mediática constante, las expectativas de los fans, los contratos publicitarios, todo eso sumado a la ya complicada dinámica de una relación sentimental. Y aquí llegamos al primer punto clave, el trabajo. Senkalkam fue un proyecto exigente tanto física como emocionalmente. Horas interminables de grabación, viajes constantes, eventos promocionales. La vida de Kerem y Hande se convirtió en un torbellino. Y aunque disfrutaban de la fama y el éxito, el precio a pagar era alto. Tenían poco tiempo para ellos mismos, para sus amigos, para sus familias, y por supuesto para su relación. Muchos creen que la sobreexposición mediática fue el detonante. Cada movimiento era analizado, cada palabra interpretada, cada gesto diseccionado. Los paparazzi los perseguían constantemente buscando la foto comprometedora, el rumor jugoso, la noticia impactante. Era como vivir en una pecera gigante donde todos los observaban sin piedad. Pero la verdad, amigos míos, es que la sobreexposición no fue la causa principal, sino más bien un agravante. La verdadera razón de la ruptura, el secreto que se ha mantenido oculto durante tanto tiempo, reside en la incompatibilidad de sus proyectos personales y profesionales. Me explico, Kerem y Hande son dos personas muy diferentes, con ambiciones y sueños distintos. Kerem, con su espíritu aventurero y su pasión por la actuación, siempre ha buscado proyectos que lo desafíen, que lo saquen de su zona de confort. Le encanta experimentar con diferentes géneros, personajes complejos y roles que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Hande, por su parte, es una mujer con una visión clara de su carrera. Tiene un talento innato para la actuación, pero también se interesa por otros campos como la moda, el diseño y los negocios. Quiere construir una marca personal sólida, diversificar sus actividades y explorar nuevas oportunidades. Y aquí está el quid de la cuestión, en un momento dado, sus caminos empezaron a divergir. Kerem quería enfocarse en proyectos internacionales, en películas y series que le permitieran dar el salto a Hollywood. Hande, por su parte, prefería consolidar su carrera en Turquía, trabajar en proyectos que le permitieran desarrollar su marca personal y explorar sus otros intereses. Esta diferencia de prioridades generó tensiones en la relación. Cada uno quería lo mejor para el otro, pero también quería lo mejor para sí mismo. Y a veces esos deseos entraban en conflicto. Se sentían presionados a tomar decisiones que complacieran a ambos, pero que al final terminaban perjudicando sus propios sueños. Otro factor importante fue la influencia de sus respectivos equipos de trabajo.
Representantes, agentes, publicistas. Todos tenían una opinión sobre cómo debían manejar sus carreras, qué proyectos debían aceptar, qué imagen debían proyectar. Y a veces esas opiniones chocaban con los deseos de Kerem y Hande, generando aún más presión y frustración. Es importante destacar que a pesar de todo, Kerem y Hande siempre se han respetado y admirado mutuamente. Reconocen el talento y la dedicación del otro y valoran la experiencia que compartieron en Senkalkam. Incluso después de la ruptura han mantenido una relación cordial y profesional, demostrando que es posible superar una ruptura amorosa y seguir adelante. Pero, ¿cuál es entonces el secreto oculto? El secreto, amigos míos, es que la ruptura no fue un fracaso, sino una decisión valiente. Fue la decisión de dos personas que se amaban, pero que también se amaban a sí mismas lo suficiente como para priorizar sus propios sueños y ambiciones. Fue la decisión de elegir el crecimiento personal sobre la comodidad de una relación que ya no funcionaba. Y aquí llegamos a la parte más interesante de la historia. ¿Qué ha pasado con Kerem y Hande desde la ruptura? ¿Han encontrado la felicidad? ¿Han logrado alcanzar sus sueños? Kerem, como ya sabemos, ha estado trabajando duro para consolidar su carrera internacional. Ha participado en proyectos en Estados Unidos, España y otros países, demostrando su talento y versatilidad como actor. Ha experimentado con diferentes géneros, desde el drama hasta la comedia, y ha recibido elogios de la crítica por su trabajo. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión, ha trabajado como modelo para importantes marcas de moda y belleza, y ha lanzado su propia línea de ropa. Se ha convertido en una de las actrices más populares y queridas del país, y ha demostrado su talento no solo como actriz, sino también como empresaria. Y aquí viene la bomba, la noticia que muchos de ustedes estaban esperando: Kerem y Hande podrían estar trabajando juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Aunque no hay nada confirmado, hay rumores cada vez más fuertes de que podrían protagonizar una nueva serie de televisión juntos. ¿Se imaginan? Kerem y Hande de nuevo juntos en la pantalla, interpretando a una pareja. Sería un bombazo. Los fans de Senkalkam estarían eufóricos, y la serie se convertiría en un éxito mundial. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Podrían Kerem y Hande dejar atrás el pasado y trabajar juntos de nuevo? La respuesta, amigos míos, es sí. Aunque la relación sentimental no funcionó, ambos son profesionales y saben que trabajar juntos sería beneficioso para sus carreras. Además, la química que tienen en la pantalla es innegable, y eso es algo que no se puede fingir. Así que mantengan los dedos cruzados, porque podríamos estar a punto de presenciar el regreso de la pareja más querida de la televisión turca. Pero volvamos al tema central del vídeo, el secreto oculto de Kerem y Hande. Hemos descubierto que la ruptura no fue un drama, sino una decisión madura y valiente. Hemos visto que ambos han seguido adelante con sus vidas y han alcanzado sus sueños. Y hemos descubierto que podrían estar trabajando juntos de nuevo. Pero, ¿hay algo más que no sepamos? ¿Hay algún otro secreto oculto que aún no hayamos desenterrado? La respuesta, amigos míos, es sí. Siempre hay secretos, siempre hay rumores, siempre hay historias por contar. Y este canal está aquí para desenterrarlas todas. Así que sigan sintonizados, porque tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Y recuerden, este canal se alimenta de su amor y su apoyo. Así que suscríbanse, activen la campanita y déjenme un like gigantesco. En resumen, hoy hemos desenterrado el secreto oculto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto que su ruptura no fue un fracaso, sino una decisión valiente para priorizar sus sueños. Hemos seguido sus caminos individuales hacia el éxito y hemos anticipado la posibilidad de una emocionante colaboración futura. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor puede tomar muchas formas y que el crecimiento personal a menudo requiere decisiones difíciles. Gracias, de verdad, gracias de todo corazón por acompañarme en esta búsqueda de la verdad. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y preparándolo para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan del secreto oculto de Kerem y Hande? ¿Creen que deberían volver a trabajar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkam? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y saber qué piensan sobre esta pareja que nos robó el corazón. Su feedback es importantísimo para mí. Y antes de despedirme, un último llamado a la acción: denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren del secreto oculto de Kerem y Hande. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que tendremos muchas más noticias, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco. No se lo pueden perder. Gracias de nuevo por estar aquí.
Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Profundizando en el secreto, más allá de las cámaras y las declaraciones ***. Pero familia, no nos quedemos solo en la superficie. Para entender realmente el secreto oculto de Kerem y Hande, debemos adentrarnos en las profundidades de sus personalidades, sus motivaciones y el intrincado entramado de la industria del entretenimiento turco. Vamos a sacar la lupa de detective y analizar cada detalle, cada rumor y cada pequeña señal que nos pueda dar una pista sobre lo que realmente ocurrió. Recuerden que la industria del entretenimiento en Turquía y en todo el mundo es un negocio implacable. La presión por mantenerse relevante, por conseguir el próximo gran papel, por complacer a los fans y a los patrocinadores es abrumadora. Y en este ambiente competitivo, a veces las relaciones personales se ven sacrificadas en aras del éxito profesional. Pensemos en los primeros días de Senkalkapm. Kerem y Hande eran prácticamente desconocidos para el público internacional. La serie era una apuesta, un proyecto con potencial, pero sin garantías de éxito. La química entre ellos era innegable desde el principio, y los productores no tardaron en darse cuenta de que tenían una mina de oro entre manos. La estrategia de marketing se centró en explotar esa química, en alimentar la ilusión de que Kerem y Hande eran algo más que compañeros de trabajo. Las fotos juntos, los vídeos detrás de cámaras, las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente. Todo estaba cuidadosamente diseñado para crear una imagen de pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y funcionó. Los fans se enamoraron de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban Kerem y Hande, y empezaron a proyectar ese amor en los actores. Querían que fueran una pareja real, y la presión por complacer a esos fans se hizo cada vez más intensa. Pero aquí es donde la cosa se complica. ¿Por qué cuánta de esa conexión era real y cuánta era simplemente actuación? ¿Cuánto de ese amor era genuino y cuánto era una estrategia de marketing? La línea entre la realidad y la ficción se volvió borrosa, y Kerem y Hande se vieron atrapados en un torbellino de expectativas y presiones. El factor Senkalkapm, un proyecto demandante ***. Senkalkapm no fue una serie cualquiera. Fue un fenómeno global que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todo el mundo. Pero ese éxito tuvo un precio. Las jornadas de grabación eran extenuantes, a menudo superando las 12 horas diarias. Los fines de semana se dedicaban a eventos promocionales, entrevistas y sesiones de fotos. El tiempo libre era un lujo que Kerem y Hande apenas podían permitirse. Imaginen la presión de tener que estar siempre perfectos, siempre sonrientes, siempre disponibles para complacer a los fans y a los medios. Imaginen la tensión de tener que mantener una relación sentimental en medio de ese caos, con la mirada constante de los paparazzi y las expectativas de millones de personas. Además, Senkalkapm era una serie muy emocional. Los personajes de Eda y Serkan pasaban por altibajos constantes, enfrentando dramas familiares, problemas de salud y crisis existenciales. Kerem y Hande tenían que meterse en la piel de esos personajes, sentir sus emociones y transmitir esa intensidad al público. Y eso inevitablemente afectaba su propia relación. Según fuentes cercanas a la pareja, las discusiones y los desacuerdos eran frecuentes. La tensión acumulada durante las largas jornadas de trabajo se descargaba en casa, generando un ambiente de estrés y frustración. A veces era difícil separar la ficción de la realidad, y las emociones de Eda y Serkan se mezclaban con las de Kerem y Hande. Las ambiciones personales, el camino a la independencia ***. Pero como ya hemos dicho, la verdadera clave del secreto oculto de Kerem y Hande reside en sus ambiciones personales. Ambos son artistas talentosos y ambiciosos, con una visión clara de lo que quieren lograr en sus carreras. Y en un momento dado, esos caminos empezaron a divergir. Kerem, desde el principio, siempre ha soñado con triunfar en Hollywood. Ha estudiado inglés desde niño, ha tomado clases de actuación en Estados Unidos y ha trabajado duro para perfeccionar su acento y su pronunciación. Su objetivo es convertirse en una estrella internacional, participar en películas y series de gran presupuesto y trabajar con los mejores directores y actores del mundo. Para lograr ese objetivo, Kerem necesitaba enfocarse en proyectos internacionales, en papeles que le permitieran demostrar su talento y su versatilidad. Necesitaba viajar, aprender nuevos idiomas y culturas, y construir una red de contactos en la industria de Hollywood. Hande, por su parte, tiene una visión diferente. Aunque también valora la fama y el éxito, prefiere consolidar su carrera en Turquía, trabajar en proyectos que le permitan desarrollar su marca personal y explorar sus otros intereses. Le apasiona la moda, el diseño y los negocios, y sueña con crear su propia empresa, lanzar su propia línea de ropa y convertirse en una empresaria exitosa. Para lograr ese objetivo, Hande necesitaba enfocarse en proyectos locales, en papeles que le permitieran conectar con el público turco y construir una base de fans sólida.
Necesitaba colaborar con diseñadores y marcas locales, aprender sobre el mundo de los negocios y desarrollar sus habilidades empresariales. Y aquí es donde surge el conflicto. ¿Por qué? ¿Cómo podían Kerem y Ande construir sus carreras individuales mientras mantenían una relación sentimental? ¿Cómo podían equilibrar sus ambiciones personales con las expectativas de sus fans y sus patrocinadores? La respuesta, amigos míos, es que no podían. Asterisco asterisco el factor, equipo, la influencia silenciosa asterisco asterisco. Pero la historia no termina ahí. Detrás de cada estrella, detrás de cada actor famoso, hay un equipo de personas trabajando incansablemente para proteger su imagen, negociar sus contratos y guiar sus carreras. Y en el caso de Kerem y Ande, sus respectivos equipos de trabajo jugaron un papel crucial en su ruptura. Los representantes, los agentes y los publicistas de Kerem y Ande tenían sus propias ideas sobre cómo debían manejar sus carreras. Querían que tomaran decisiones que beneficiaran a sus clientes, que aumentaran su fama y su fortuna. Y a veces esas decisiones entraban en conflicto con los deseos de Kerem y Ande, generando aún más presión y frustración. Por ejemplo, el equipo de Kerem quería que se enfocara en proyectos internacionales, que viajara a Estados Unidos y que participara en audiciones para películas y series de Hollywood. El equipo de Ande, por su parte, quería que se quedara en Turquía, que protagonizara series de televisión exitosas y que colaborara con marcas locales. Estas diferentes prioridades generaron tensiones entre los equipos de Kerem y Ande, que a menudo se enfrentaban por el control de sus carreras. Los rumores de discusiones y desacuerdos eran constantes, y algunos medios incluso llegaron a publicar artículos sobre la guerra entre los equipos de Kerem.